parietales, formando así lo que sería la sutura lamboidea. El hueso parietal es más distintivo porque forma las paredes laterales del techo del cráneo y tiene dos caras, cuatro bordes y cuatro ángulos. En su cara externa está recorrido inferiormente por líneas curvas concéntricas que son las líneas temporales superior e inferior. La superiores da inserción a la fascia temporal y la inferior al músculo temporal. Su cara interna está regularmente deprimida en su porción media denominada la fosa parietal, debido a este nombre por los surcos vasculares ramificados que pasan por esta zona, que se dirigen hacia el borde escamoso sagital de este hueso. En su borde sagital superior es dentado y se articula con el hueso parietal del otro lado. El borde escamoso o el borde inferior se articula con la porción escamosa del hueso temporal. Su borde anterior se articula con el hueso frontal por la sutura coronal y su borde occipital o borde posterior se une a la escama occipital por medio de la sutura lamboidea. Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, en su ángulo anterosuperior presenta la unión de la sutura coronal y la sagital, la denominada bregma, la sutura sagital y lamboidea llamada la lamba. Su ángulo efenoidal se une al ala mayor del efenoide por medio de las suturas que forman parte del peterio. Ahora vamos a hablar de los huesos de la cara. En primer lugar tenemos al maxilar, que está situado superior a la cavidad bucal, inferior a la cavidad orbitatoria y lateral a las cavidades nasales. Participa en la formación de estas tres cavidades y presenta dos caras y cuatro bordes, un hueso par, aquí medial y lateral. En su cara lateral presenta a lo largo un borde inferior, que son las raíces de los dientes, que también denominadas la eminencia canina. Presenta una apófisis cigomática. En su cara posterior de la apófisis cigomática se puede observar el orificio de los conductos alveolares donde van a salir las raíces de los dientes y en el cual se introducen los vasos y nervios alveolares. En su cara medial está dividida en dos partes, una apófisis palatina maxilar que va a ayudar a separar las cavidades nasales de la cavidad bucal. En su cara superior lisa presenta el suelo de las cavidades nasales y la inferior forma parte de la bóveda palatina, por aquí arriba. Un borde lateral que se une a la cara medial del hueso del borde posterior, que se va a articular con la lámina horizontal del hueso palatino, y una medial donde se proyecta la espina nasal anterior. En el borde superior del hueso maxilar podemos encontrar que se articula anterior a posterior con el hueso lagrimal y con la lámina orbitatoria del hueso etmoide, que también presenta el conducto nasolagrimal frente al hueso lagrimal, y este forma el borde lateral de la entrada de este conducto del conducto nasolagrimal. En su borde inferior o alveolar, como ya lo habíamos mencionado, está excavado por cavidades denominadas los alvéolos, que es donde se van a implementar las raíces de los dientes. En su borde anterior está limitado por la escotadura nasal, que limita con el maxilar opuesto o la abertura nasal anterior, y en su borde posterior pertenece a la tuberosidad del maxilar y se articula con la apófisis orbitatoria del palatino. El hueso palatino es un hueso irregular que se encuentra en la parte posterior de la cavidad nasal. También va a formar el techo de la cavidad bucal y la formación del suelo de la cavidad orbitatoria. Este hueso presenta una lámina horizontal, una lámina perpendicular y tres apófisis, una apófisis piramidal, esfenoidal y una apófisis orbitatoria. En la lámina horizontal, en su cara superior o nasal, es lisa y completamente posteriormente al suelo de las cavidades nasales. Su cara inferior o palatina corresponde al paladar duro. En su borde medial presenta una cresta que continúa una cresta nasal de la apófisis palatina maxilar. En su extremo posterior forma lo que es la espina nasal posterior y el borde anterior se apoya sobre el borde posterior de la apófisis palatina.
En la lámina perpendicular presenta cuatro caras. Una cara nasal, que es medial y forma parte de las cavidades nasales, y se articula con la cresta de la turbina inferior con el cornete nasal inferior. Por arriba con la cresta turbinal superior, que se articula con el cornete nasal medio. En su cara maxilar va a formar lo que es el techo de la cavidad bucal, y que en su extensión se articula con la cara nasal del maxilar en su parte posterior superior y forma parte de la pared medial de la fosa pterigoidea medial y la otra de la pterigoidea lateral. En su borde inferior se confunde mucho con el borde lateral de la lámina horizontal, porque esto está en este nivel se confunden mucho porque está muy cerca. En su borde interior, a nivel de la cresta turbinal inferior, se puede proyectar una lámina puntiaguda que se articula con el cornete y medial de la lámina de la apófisis pterigoidea. En su borde posterior se presenta la apófisis orbitatoria por delante y la apófisis esfenoidal por detrás, que están separados por una escotadura esfenoidal que se puede ver en el medio entre ellas dos, que se le puede ver bien diferenciados, y es que en esa parte se convierte también en un agujero esfenopalatino que se articula con la cara inferior del cuerpo del esfenoide. Entre las apófisis del hueso palatino podemos encontrar que la apófisis piramidal se proyecta hacia atrás y lateralmente y hacia abajo entre la unión de estas láminas horizontales y verticales del hueso. Su cara posterior tiene unas inserciones rugosas que se articulan con las láminas pterigoideas del hueso esfenoide. En su parte anterior, con la articulación se articula con la tuberosidad maxilar, y en la cara inferior presenta los orificios palatinos menores para el paso de los nervios de las arterias palatinas menor. En la apófisis esfenoidal, su cara superior y se articula con la cara inferior del cornete esfenoidal y la raíz pterigoidea medial. La cara inferior medial forma lo que es la pequeña parte del techo y la pared lateral de la cavidad nasal. La posterior se articula con la apófisis vaginal del hueso occipital, y el borde medial se articula con el ala del belmus. En su apófisis orbitatoria, esta se dirige hacia arriba y lateralmente desde la parte anterior de la lámina perpendicular. Presenta tres carillas articulares y dos no articulares. Las tres articulares son una que se articula con la maxilar, la posterior o esfenoidea que se articula con el seno aéreo y que comunica con el seno esfenoidal, y la tercera posterior se articula con la apófisis vaginal del hueso occipital, y el borde medial se articula con el ala del belmus. En su apófisis orbitatoria, esta se dirige hacia arriba y lateralmente desde la parte anterior de la lámina perpendicular. Presenta tres carillas articulares y dos no articulares. Las tres articulares son una que se articula con la maxilar, la posterior o esfenoidea que se articula con el seno aéreo y que comunica con el seno esfenoidal. La tercera se articula con el cornete esfenoidal, y las dos no articulares serían uno que es la orbitatoria y la lateral que está orientada hacia la fosa pterigoidea. Los huesos lagrimales son los más pequeños y débiles de los huesos de la cara, craneales. Están situados en la parte anterior y las paredes mediales de las órbitas. En su cara lateral, la parte posterior es lisa y está en el mismo plano que la lámina orbitatoria. La parte anterior está el surco, que es el surco lagrimal, y contribuye a formar lo que es el conducto nasolagrimal. El hueso lagrimal desciende inferiormente al borde superior maxilar desde los labios del surco lagrimal, por aquí, y se articula con los surcos lagrimal de la cara medial del hueso maxilar.
para la formación de los conductos nasolagrimales. Su cara medial se articula inferiormente, donde está cubierta por las mucosas de las cavidades nasales. En su parte superior se articula con la cara anterior del laberinto del hueso etmoidal. En su borde superior se articula con la apófisis orbitatoria medial del hueso frontal, inferior con la apófisis lagrimal del cornete nasal inferior y posterior con la lámina orbitatoria del hueso etmoides. En su borde superior se articula con la apófisis frontal del hueso maxilar y el labio anterior del surco lagrimal de este hueso. El cornete nasal inferior es la lámina ósea, está incurvada y alargada anteriormente y posteriormente. Presenta dos caras y dos bordes y dos extremos. En su cara lateral está medialmente el meato nasal inferior. En su cara medial es convexa, perforada por numerosas aberturas y atraviesan por surcos longitudinales, es decir, por surcos de este tipo de líneas que alojan varios vasos. En su borde superior podemos encontrar que está dividido en tres partes: anterior, que se articula con la cresta inferior del maxilar; posterior, con la cresta turbinal inferior del palatino. En su cara medial presenta tres apófisis, que es la apófisis etmoideal, la apófisis maxilar y la apófisis lagrimal. Los huesos nasales son dos pequeños huesos que pueden variar mucho de tamaño, que al unirse con el maxilar forman lo que es el puente de la nariz. Presenta dos caras y cuatro bordes. Una cara externa que está cubierta por los músculos piramidal de la nariz y nasal, y en su parte central está perforada por un orificio para el paso de grandes vasos en esta zona. En su cara interna está cóncavo lateralmente y está recorrido de arriba hacia abajo por un surco que es para el nervio etmoidal anterior. En su borde superior se articula con la porción nasal del hueso frontal, inferior se articula con el costal de la nariz, lateral se articula con la apófisis frontal maxilar y medial se articula con el hueso nasal opuesto. El hueso del Böhmer es un hueso delgado y plano que forma la parte posterior del tabique nasal. Presenta dos caras y cuatro bordes. Cada una de las caras están formados por surcos que van a dar paso a los vasos sanguíneos y que va a alojar el nervio nasopalatinio. El superior del Böhmer presenta lo que es el ala del Böhmer, que se proyecta hacia arriba y lateralmente. Presenta surcos que se adoptan por debajo del pico del esfenoides. Las alas se articulan con el cornete esfenoidal y su borde inferior se articula con la cresta nasal formado por los huesos maxilares y los palatinos. El borde anterior su mitad superior se articula con la lámina perpendicular del etmoides. Su mitad inferior está forma una hendidura para la recepción del borde inferior del cartílago del tabique nasal. En el borde posterior separa las aberturas nasales. Los huesos cigomáticos son superolaterales del esqueleto facial, forman las prominencias de la mejilla y contribuye a la formación de la pared lateral y del suelo de las cavidades orbitatorias. Presenta dos caras, cuatro bordes y cuatro ángulos. La cara lateral es convexa y presenta lo que es el agujero cigomático facial del conducto cigomático temporal. Su cara medial tiene dos segmentos, una anterior o articular, que es con el hueso cigomático, que se une al vértice truncado de la apófisis cigomática del maxilar, y el posterior y su cara posterior o temporal, que está en relación con la fosa temporal superiormente con la fosa infratemporal inferiormente. En su borde anterosuperior forma lo que es la parte infraorbitatoria y lateral del reborde orbitatorio. En su borde posterior superior o temporal es delgada y plana.
en su borde anterior inferior o